No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Hola a todos, en el mes de Pride desde Sexperto queremos abordar diferentes temas relacionados con la diversidad. Por eso el día de hoy estamos con Gustavo Perdomo, él es psiquiatra de la Fundación Santa Fe y vamos a hablar un poco sobre las llamadas terapias de conversión. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos y quisiera empezar justamente por eso. Primero, ¿qué son estas terapias? ¿Y realmente debemos llamarlas terapias de conversión? Bueno, pues Catalina, muchas gracias por la invitación. Estoy muy complacido de poder compartir este espacio y que hablemos un poquitico de este tema que es tan relevante y a veces tan maltratante para una gran población de nuestro país y del mundo. Bueno, las llamadas terapias de conversión, o como el nombre general en la sigla ECOSIEC, esfuerzos de cambio de la orientación sexual e identidad de género y expresión de género, son una serie de mal llamadas terapias, porque realmente no son terapias, que lo que hacen es intentar cambiar la orientación sexual de una persona o su identidad o expresión de género. Esto digo que mal llamadas terapias porque realmente cuando uno accede a un proceso terapéutico lo que busca es un bien. Y lo que ha demostrado la literatura hasta ahora es que desafortunadamente las ECOSIEC lo que han traído es daño, perjuicio, tanto moral como psicológico como físico, a las personas que se someten al mismo. Entonces realmente no son terapias y como lo entendemos los profesionales de la salud, sobre todo los profesionales de la salud mental, es que no traen ningún beneficio a la persona. Desde psicología, y digamos que tú lo dices también desde la parte de psiquiatría, en los procesos terapéuticos justamente buscamos acompañar a las personas en sus procesos personales, pero pues usualmente, o mejor dicho, nunca debemos decirle qué es lo que tiene o no que hacer una persona. Digamos que un poco en ese marco es que estas terapias, digamos que están fuera de lo que una persona que se dedica a realmente trabajar desde la salud mental, pues ve que no está cumpliendo con ese propósito y más bien hacer lo que tú mencionabas, lastimar a muchas personas al nivel que se ha llegado a decir que este tipo de terapias van en contra de los derechos humanos de las personas diversas. ¿Qué se ha encontrado y de qué otras formas se ha visto que estas terapias pueden lastimar a las personas que pues, son forzadas o que acceden a ellas por algún motivo? Bueno, aquí antes de, y enfocando en eso que hablas sobre si es realmente hay un beneficio o no, tenemos que entender que la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género diversa no es una patología mental, ¿ok? No es una enfermedad, no es una normalidad y simplemente son expresiones o variaciones de una expresión del ser humano en cuanto a su sexualidad, en cuanto a cómo se relaciona con otras personas y con el mundo. Entendiendo que esto no es ninguna enfermedad ni ninguna normalidad, el término de terapia no aplica, ¿sí? Y por eso es que hablamos que lo que está produciendo con esto es daño hacia todas las personas. El daño viene encaminado en que cuando se trata de cambiar algo que puede llegar a ser tan innato como la orientación o la identidad de género, el forzar a una persona y hacerle ver que su opción de vida, la manera en la que ama, la manera en la que se relaciona con otros es inadecuada, ahí estamos entrando en un conflicto, en una invalidación y estamos entrando en algo que en muchas ocasiones no se puede cambiar, ¿sí? La persona puede elegir si tomar una opción o tomar otra, pero en gran medida el deseo es algo innato y es algo completamente involuntario en las personas. Es como si, por ejemplo, te diríamos que le diríamos a alguien que el helado de vainilla que te guste es malo, ¿sí? Claro, y de pronto algunas personas no, pero no puede hacer esas comparaciones tan minimizantes, pero es lo mismo. Los gustos, las opciones en este aspecto no se pueden negociar, simplemente son innatas en esta parte. Entonces el daño viene cuando estamos en una sociedad que es demasiado normativa y que no entiende la opción diversa como una opción válida y entramos a maltratar a la persona diciéndole que como siente y que como ama está mal. Y los que estamos mal somos nosotros al decir eso. Y hay algo que me parece súper importante rescatar de lo que acabas de decir. Desde hace muchos años, todas las asociaciones médicas y particularmente las asociaciones de psiquiatría y de psicología sacaron la diversidad de su lista de trastornos.
Es decir, desde la norma ya nos están diciendo esto no es algo malo, no es algo que te haga enfermo o enferma y no tienes por qué buscar formas de corregirte, arreglarte o mejorar. Y eso es fundamental porque partimos de no hay nada malo contigo, no tienes por qué cambiar. Y mucho menos tienes por qué acceder a este tipo de servicios en los que muchas veces incluso se ha visto que se usa violencia, se usan amenazas, se usa coerción psicológica y muchas otras tácticas que realmente son muy dañinas para las personas, no únicamente lo que tiene que ver con su diversidad y con su forma de ser y existir en el mundo, sino que traen consecuencias en salud mental muy complicadas. Se ha visto que las personas que acceden a este tipo de tratamientos supuestamente terminan teniendo mayor probabilidad de tener intentos de suicidio, presentan mayores índices de ansiedad, de depresión y otra serie de problemas asociados a su salud mental que pueden ser muy difíciles de manejar pues, en el largo plazo y que pueden terminar incluso afectando su vida. Entonces, creo que son cosas claves a tener en cuenta y que son cosas que debemos empezar a pensar. No es solo la corrección del momento, sino todo lo que va a traer más adelante para la persona y para su bienestar. Y si me lo permites en esto que estás comentando, Catalina, las cifras son alarmantes. Una de cada 5 personas LGBTIQ+, ha tenido una experiencia en la Ecosieg, ¿sí? Y eso es nefasto porque estamos hablando de casi la cuarta parte de los hombres y las mujeres bisexuales. Estamos hablando y casi el 35% de las personas trans. Entonces, no son cifras pequeñas. Estamos hablando que más de la tercera parte de las personas con una identidad de género diversa está sufriendo la violencia sistemática que se vive en una Ecosieg. Y lo que dices tú es muy importante, que tal vez le estamos comentando a las personas que la orientación sexual y la identidad de género y la expresión de género diversa no es una patología mental, pero entrar a una Ecosieg sí produce enfermedad mental. Como tú decías, las consecuencias son devastadoras. Hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, hablamos de estrés postraumático, hablamos de consumo de sustancias psicoactivas una vez se sale de los Ecosieg, ¿sabes? Entonces, no estamos tratando nada, sino todo lo contrario, estamos produciendo enfermedad mental. Y en ese sentido, viendo que la evidencia nos indica, y no es cualquier evidencia, es evidencia científica que ya se ha estudiado y que se ha revisado por diferentes profesionales, nos está indicando que son más dañinas que benéficas. ¿Qué se está haciendo? ¿Sabes si actualmente hay lugares donde ya no se pueden hacer? ¿Y qué se está haciendo particularmente en Colombia para regular este tipo de situaciones y evitar que personas que no lo necesitan terminen siendo víctimas de estos intentos y esfuerzos? Bueno, digamos que es muy repartido lo que encontramos en el mundo, ¿no? En algunos países de Europa ya las Ecosieg están prohibidas, pero desafortunadamente recientemente en países como Perú el ser o tener una orientación sexual, una identidad de género diversa fue catalogada como una enfermedad mental. Entonces, de ahí partir a que las Ecosieg no solo sean permitidas, sino que se empiece a estimular su aparición y su realización en las personas, estamos a un solo paso. Entonces, digamos que tenemos unos países que van muy a la vanguardia y otros países que parece que, de hecho, van de para atrás en garantía de derechos para las personas diversas. En Colombia sí se están haciendo y hay un proyecto de ley que se llama el proyecto Nada que Curar, que este proyecto lo que intenta es prohibir las Ecosieg en Colombia, ¿sí? Sabiendo todo, la literatura que hay, todas las circunstancias que hay en torno a las consecuencias nefastas en las personas y en esta población sobre la realización de este tipo de actos. Y esto es de una parte jurídica, es de una parte legal. Sin embargo, los profesionales de la salud también tenemos un deber muy importante con las personas diversas, sexualmente diversas, y es precisamente educar. Cuando llega alguien con unas preguntas, llega muy desorientado porque empieza a sentir que puede llegar a tener una orientación, una identidad, una expresión de género diversa, hay que acompañarlo y hay que explicarle, no estás enfermo.
Y si tenemos que sentar a tu familia, tenemos que hacerte un acompañamiento específico para explicar a la gente que no estás enfermo, debemos hacerlo. Entonces digamos que los esfuerzos desde lo clínico, los profesionales de la salud estamos obligados a poder proveer ese tipo de información y acompañamiento, y desde la parte legal en Colombia está en marcha este proyecto de ley que esperamos que pueda quedar aprobado para que se prohíban las ecosieg y podamos tener una garantía de derechos y de libre expresión para las personas sexualmente diversas. Creo que hay un llamado gigante, sobre todo, pues tú lo decías, para las profesionales de la salud, pero también para los tomadores de decisiones, porque ellos realmente tienen en sus manos movilizar este tipo de proyectos, y el caso que ponías de Perú creo que es un ejemplo muy bueno de una situación en la que buscaban lograr algo importante para un grupo de personas, pero ojo, el mal uso del lenguaje y las malas maneras de aterrizar estos proyectos terminan haciendo mucho más daño, porque en una revisión que encontré sobre el tema, decía que los que buscaban era facilitar que las personas diversas accedieran a diferentes procedimientos, incluido, por ejemplo, los tratamientos de reafirmación de sexo en personas trans. Sin embargo, la forma en la que plantearon el proyecto, pues lo que hacía parecer es que estuvieran patologizando a personas diversas y se estuviera permitiendo este tipo de procedimientos en los que, pues, al final solo se maltrata a aquellas personas que terminen en las ecosieg. Entonces creo que eso es súper importante y es un llamado que podemos hacer todos desde la sociedad civil y desde las asociaciones médicas para tener mucho cuidado en cómo planteamos esos proyectos. Y pues fundamental para los profesionales estar siempre leyendo y revisando exactamente cómo están los procesos de ley para poder también aportar desde nuestro conocimiento. Creo que desde espacios de participación hay muchísimo que podemos aportar para, pues, poner un granito de arena en estos procesos, y desde nuestra práctica privada, pues por supuesto ser muy éticos y muy cuidadosos con el tipo de intervenciones que podemos ofrecer. Ahora. Y es que es particular que, por ejemplo, en países como Perú hayan decidido patologizar en vez de cambiar el protocolo o la ruta de atención de las personas sexualmente diversas en el sistema de salud, ¿sí? Entonces prefieren, y como nos pasa todavía en nuestro país, que cuando una persona con identidad de género diversa desea iniciar un proceso de afirmación de género, en muchas IPS les piden todavía el certificado de psiquiatría, donde dicen que tienen un trastorno de la identidad de género. Entonces es particular porque hemos hablado que esto no es una enfermedad, pero sin embargo, para acceder a los servicios nos toca hacer un certificado, al menos a mí como médico psiquiatra. Desafortunadamente, en contra de mi voluntad, me ha tocado hacer ese tipo de certificados para que una persona pueda acceder a los procesos de afirmación, procesos médicos de afirmación de género. Entonces es particular que decidamos patologizar y de todas maneras dañar la salud mental y la historia clínica de una persona en vez de cambiar esas rutas del sistema de salud. Ojalá ese tipo de situaciones se puedan empezar a revisar con mucho más cuidado y viendo al final cuál es la ruta justamente que pueda favorecer más la salud mental de las personas, porque siento que ya hay una carga importante cuando uno de entrada siente que es diferente a la norma, y pues tú lo decías hace un rato, vivimos todavía en una sociedad muy heteronormativa en la que digamos que hay ciertos patrones de género y de sexo que en teoría todos deberíamos seguir, a pesar de que haya lugares mucho más progresistas en este sentido, pues la mayoría seguimos como viviendo muy a partir de estos estereotipos, y es difícil ver cómo en lugar de intentar romperlos un poco más y superar este tipo de barreras para que las personas puedan vivir una vida más plena desde sus decisiones autónomas, entendiendo que no tenemos que acogernos a estos, pues como que el sistema echa para atrás y busca encasillar igual a este tipo de estereotipos, incluso para promover el bienestar de las personas que no están en ellos. Es bastante paradójico. Pero insisto, creo que hay muchas cosas que desde el día a día podemos empezar a aportar para que esto, pues, poco a poco empiece a cambiar. Y uno de esos espacios en los que también es importante empezar a cambiar la concepción es en el marco de las familias. Una de las responsabilidades que también tenemos, también lo mencionabas hace un rato,
es que uno puede ayudar a educar no solo a la persona que está viendo el proceso, sino a sus acompañantes, a sus amigos, a sus familiares, para que el proceso no sea yo contra el mundo, sino mi círculo rodeándome y llevándome en esta transición o en este proceso de afirmación de quién me gusta, quién soy, cómo me siento mejor en el mundo. ¿Qué recomendaciones les darías tú hoy a familias de personas que están en este proceso de aceptar una orientación diversa o una identidad de género diversa para hacer más fácil el proceso? Bueno, antes de pronto de hablar de las recomendaciones, me parece importante retomar lo último que mencionas, y es sobre esa necesidad que a veces tenemos de etiquetar, ¿cierto? Entonces, es entendible que desde un proceso, digamos, mental, queramos nombrar todo lo que hay alrededor de nosotros para poder decir que existe, ¿no? Y nombrar y definirlo y ponerle una identidad a eso. Sin embargo, con las personas que son sexualmente diversas tenemos que bajarnos de ahí. Tenemos que entender que la sexualidad, la orientación, la identidad y la expresión de género son situaciones fluctuantes, son situaciones que cambian. Como decíamos en el ejemplo del helado de vainilla, de pronto llevo comiendo helado de vainilla una semana y me aburro y quiero probar el de chocolate, y eso está bien. Eso no tiene nada de malo. La sexualidad también es dinámica. Los grandes autores que han estudiado la sexualidad humana se han dado cuenta que no existe lo masculino y lo femenino puro, que no existe lo heterosexual o lo homosexual puro, ¿sí? Que todos nos movemos en un espectro y que estar en esa dinámica es algo válido y es normal. Si una persona de pronto ama a alguien que tiene un género femenino y al otro día ama a alguien que tiene un género masculino, independientemente de su propio género, eso también es válido. Debemos dejar de rotular, debemos dejar de normativizar a las personas y de la manera que aman. Debemos dejar de hablar de sus cuerpos cuando no nos han pedido una opinión. Debemos dejar de pensar que el mundo es normativo, sino que todos nos movemos en un espectro y que si tenemos la suficiente visión y aceptación, podemos entendernos y podemos vivir todos en paz en la sociedad. Con ese marco, la recomendación que yo le daría a las personas que de pronto están sintiendo un llamado o una situación de diversidad en cuanto a su sexualidad, busquen orientación de los profesionales, busquen ayuda. Si de pronto en los sistemas de salud, que a veces es un poco engorroso y difícil a veces acceder a los servicios de salud mental o a cualquier tipo de servicio en salud, hay colectivos de ayuda completamente gratuita. Ahí está Profamilia, están otros colectivos como Liberarte, están el programa Sin Etiquetas, están las organizaciones de base comunitaria como la Liga de Salud Trans, la Red Comunitaria Trans, en donde siempre van a encontrar un apoyo y una orientación de forma completamente gratuita. Para las familias que se encuentran de pronto con la situación de un proceso de aceptación de alguien con una sexualidad diversa, es entender que claro, es duro, es difícil de pronto, sobre todo si venimos con unos preceptos muy conservadores y religiosos, pero que lo que debe primar es el amor por nuestro familiar, el amor por la persona que tenemos al frente que nos está diciendo que no encaja ni en su orientación, ni en su identidad, ni en su expresión de género. Mírala con esos ojos de amor, porque esto no es inventado, esto no es algo voluntario en muchos casos, ¿sí? Entonces es de acoger a esa persona y con amor acompañarla a transitar, así no entendamos mucho, pero sí podemos dejar de emitir juicios de valor y con curiosidad y con mucho respeto acercarnos a esta persona para saber qué necesita y cómo le podemos acompañar de la mejor forma. Creo que eso es fundamental y me parece una forma muy bonita de cerrar este espacio, y es justamente ese llamado. La transformación real es a partir de cómo transformamos nuestros preceptos para abrir espacio para las personas, no cómo hacemos que las personas encajen en las pequeñas casillas y en las etiquetas que tenemos. Y es un cambio que depende de cada uno, y que si cada uno empieza a trabajarle, pues vamos sumando para lograr un cambio a nivel de la sociedad. Y realmente aquí al final del día se trata de defender el cariño, el respeto y el amor, independiente de cómo lo vivas, cómo lo sientas y hacia quién lo sientas. Es tener la posibilidad de un día levantar la mano y decir: yo me siento libre, tranquilo y feliz de amar a quien amo, expresándolo de la manera que para mí sea más adecuada, y sabiendo que independiente de las decisiones que yo tome,
tengo una red detrás que me apoya. Y esa red puede ser mi familia, pueden ser mis amigos, pueden ser estos colectivos y asociaciones, pero sobre todo saber que nunca están solos. Así haya momentos en los que sea muy complicado el tema. Familias, mucho cuidado con este tipo de situaciones. Hay muchas personas, organizaciones que ofrecen este tipo de terapias. Sean muy críticos de la información que reciben, de la información que les dan. Vean diferentes puntos de vista, infórmense. En Sexperto tenemos mucha información acerca de qué es realmente la orientación sexual, las diferentes identidades. Entonces lean, edúquense, informen. La curiosidad creo que es clave en este tipo de situaciones. Y a partir de eso, pues empiecen ese proceso de acompañar y comprender a esta persona que se está acercando a ustedes a decirles, pues, amo diferente, me siento diferente, pero igual sigo siendo la persona que toda la vida has conocido y querido. De acuerdo. Y recordemos, no hay nada que curar. La diversidad sexual no es una enfermedad ni es una normalidad. Somos todos un espectro en cuanto a nuestra salud mental y en cuanto a nuestra sexualidad, y estamos para acompañarnos, entendernos y aceptarnos entre todos para vivir en paz. Para cerrar, recuerden que Pride es solo una excusa para hablar de estos temas, pero que todo el año tenemos que seguir trabajando por los derechos de la diversidad y todo el año tenemos que seguir hablando del tema para cada vez lograr normalizarlo más. Mil gracias, Gustavo, por acompañarnos. Catalina, muchas gracias a ti. Y gracias a todos los que nos vieron. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita para ver nuevo contenido.